Profe, buenas noches. Este es el video del parcial número 1 sobre el cerebro. Mi nombre es Cristian Henao y mi compañero es Cristian Castaño. Vamos a hablar obviamente de los 5 puntos que usted nos dejó, empezando por las diferentes partes del cerebro, las funciones, cómo engañar el cerebro, las diferencias del hombre y la mujer en cuanto al cerebro y unas conclusiones finales. Pues para empezar hay que explicar que el cerebro obviamente se encuentra en la cabeza y está segmentado pues en el cráneo. Viene protegido por las meninges, que son 3 membranas que tienen líquido cefalorraquídeo, y las 3 membranas son las que cubren como el cerebro como tal. Ya sería pues el tema de los lóbulos y todo lo que tiene que ver con la cabeza. Ya en la parte interna el cerebro consta de 4 lóbulos, ¿cierto? El frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Desde el frontal podemos decir que se encarga de todo el tema de la imaginación, la planificación y el comportamiento del ser humano, pues por lo que tiene el tema de la visión directa. El parietal habla más como del tema de los sentidos, como el tacto, el gusto, la temperatura y el movimiento. Ya para el temporal, que son los que están a los lados, se encarga del lenguaje, como tal las emociones y el tema de la memoria. Y el occipital, que es el que está en la parte ya trasera, es el que procesa todo lo que vemos en el ambiente de nosotros. Entonces el cerebro consta como de una corteza, digamos, debajo de las meninges está la corteza cerebral, que es como la cubierta externa, y ahí vamos a encontrar otras partes como es, por ejemplo, el cerebelo, que maneja el equilibrio, el movimiento, todo el tema de la coordinación, y pues una parte del lenguaje. Ya estaría más abajo el tálamo, que es el que transmite como la información entre la corteza y el cuerpo, como para que no se sature tanto la corteza cerebral de información. Entonces lo que hace es como filtrar lo más importante y lo distribuye por todo el cerebro. El hipotálamo, que también se encuentra ahí en el tallo, maneja funciones vitales del organismo, como cuando tiene uno sueño, tiene sed, tiene hambre, tiene la temperatura muy alta, muy bajita, y pues todo el tema del dolor también. Y ya el hipocampo se encarga de la memoria y del aprendizaje, ¿sí? Más abajo encontramos el tronco encefálico, que se encarga de comunicar todo el sistema nervioso del cuerpo, el sistema nervioso como tal, con el cerebro. Entonces se encarga de todo tipo de conexiones. Y el bulbo raquídeo, que también se encuentra ahí, se encarga ya de temas como involuntarios, como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión de la comida, el procesamiento de la comida hasta la eliminación, todo lo que sea como involuntario, pero obviamente vital. Encontramos la hipófisis, que es otra glándula, y esta se encarga de funciones hormonales y lo que serían endocrinas, como en el tema de ovarios y en el caso de las mujeres, por ejemplo, temas de próstata y demás. Y ya por último encontramos la médula espinal, que es la que conecta el cerebro por medio del tallo con todos los nervios, con todas las terminaciones nerviosas. Entonces dice que tiene terminaciones de 45 centímetros aproximadamente, y el grosor de la médula es aproximadamente 2 centímetros, y obviamente va dentro de la columna vertebral. Eso sería como las partes del cerebro, teniendo en cuenta que obviamente hay 2 hemisferios, que ya es un tema como más, por decirlo de alguna manera, psicológico, donde hablamos de que en el izquierdo se maneja la capacidad como todo lo verbal, es decir, todo lo que tiene que ver con la comunicación, el manejo interpersonal, y por el lado derecho se maneja ya la expresión no verbal, es decir, todo lo que es la inteligencia, el análisis, todo lo que no tiene que ver con la interrelación. Entonces digamos que en general estas serían las partes del cerebro y las funciones de cada una, obviamente partiendo desde lo general a lo específico en el caso final de la médula espinal.
Hola, de los trucos para engañar el cerebro, encontré uno en particular, el cual se llama ayuno de dopamina, que me pareció muy interesante. Para hablar de él, quisiera como dar unos pequeños tips e información acerca de qué es la dopamina. No sé si de pronto han notado que uno muchas veces puede estar 3, 4 horas en redes sociales viendo videos o cosas que de verdad no aportan nada importante como para uno como persona, y uno como que no lo siente, incluso lo disfruta, pero si uno se va a poner a estudiar, ahí sea una hora, media hora, es algo cansón, aburridor, que la verdad uno no disfruta. Yo recuerdo que en clase usted nos comentaba el ejemplo de las ratas de laboratorio que estaban condicionadas con una palanca. Cada vez que presionaban la palanca, ellas recibían como un estímulo de dopamina que las hacía sentir bien, al tal punto que ellas llegaron a dejar de comer y hacer sus necesidades. Algunos investigadores hablaban que las redes sociales generaban ese tipo de actividades en los seres humanos, que cada vez que sonaba una notificación o algo de la red social era como si estuviéramos presionando esa palanca, como lo hacían las ratas. Listo, eso generalmente ¿por qué sucede? El cerebro trabaja bajo un sistema de recompensas. Las recompensas son normalmente a corto plazo y a largo plazo, pero el cerebro siempre va a preferir las recompensas a corto plazo. La forma de engañar al cerebro es con algo llamado ayuno de dopamina, que los expertos indican que sería ideal hacerlo por lo menos un día a la semana. Consta de que ese día va a ser un día libre, como tal libre de actividades que generen mucha dopamina, pues que normalmente uno le genera mucha dopamina. Digamos, si no está acostumbrado a los videojuegos, a las redes sociales o a las series en Netflix o sus plataformas, ese día tratar de estar alejado de todo ese tipo de cosas y hacer actividades que normalmente nos parecerían cansonas. Digamos, ese día dedicarlo para leer, para hacer actividad física, ir a caminar, adelantar algún proyecto, pero pues que no implique algo de uso tecnológico, que lastimosamente es lo que más nos desgasta y pues nos quita tiempo valioso. Se nos ponía el ejemplo, por lo menos si a ti te dan a elegir un vaso de gaseosa y un vaso de agua tibia, pues nosotros normalmente vamos a elegir la gaseosa, pues porque sabe mejor y es más rica. Pero entonces se decían que si estabas solo, abandonado en una isla y solo te dan la opción de elegir el agua en ese momento te va a parecer lo mejor. Entonces decían que cuando estás en condiciones de aburrimiento, que te aburres de la cotidianidad o de lo que te generaba dopamina, lo que antes no te parecía interesante, ahora sí te va a sonar interesante. Entonces, de cierta manera estás engañando al cerebro para que algo que antes te parecía maluco o aburrido de hacer, ya te va a parecer mucho más interesante. Y eso se puede lograr por medio del ayuno de dopamina. Numerosas investigaciones neuropsicológicas evidencian diferencias significativas entre hombres y mujeres en la organización funcional del cerebro y la actividad mental. Se podría decir, las mujeres superan a los hombres en las pruebas de velocidad perceptiva, cuando hay que identificar rápidamente objetos concordantes. También en pruebas de fluidez en la ideación, por ejemplo, enumerar objetos que sean del mismo color, y en pruebas de fluidez verbal, en las que se han de encontrar palabras que empiecen con la misma letra. Se comportan con más éxito en tareas manuales de precisión que requieren una coordinación motriz fina. Realizan mejor que los hombres las pruebas de cálculo matemático. Los hombres superan a las mujeres en determinadas tareas espaciales, como en las tareas que implican mayor precisión que las mujeres en habilidades motoras dirigidas a un blanco, como lanzar o interceptar proyectiles. Realizan mejor las pruebas de identificación de figuras en marcos complejos, por ejemplo, encontrar una determinada figura u objeto escondida en una figura más compleja. También superan a las mujeres en pruebas de razonamiento matemático. Bueno, y el tema que más me interesó fue la forma en que trabaja el cerebro con base a las recompensas, puesto que digamos siempre va a buscar el camino fácil. Lo interesante es aprender a dominar esta situación y tampoco dejarnos engañar del cerebro, sino nosotros engañarlo a él. Por mi parte, el tema que más me pareció como interesante es la complejidad del cerebro, porque tiene
mucho tema químico, un tema hasta de electricidad, porque nos comportamos por medio de impulsos, digamos que las conexiones que tiene en todo el cuerpo, la cantidad de conexiones, entonces es una máquina bien compleja y muy perfecta, como dicen por ahí. De todas maneras, los links de la bibliografía que usamos para este video van a estar anclados como en los comentarios, igualmente los nombres de nosotros, para que sea revisada la bibliografía, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Chao, Hasta profe. luego.